ideologizada como la nuestra, a nadie le sorprende que en los Estados Unidos estas iniciativas brillen por su ausencia. Pero también esto puede cambiar. La erosión de la mitología de la Guerra Fría permite al menos plantear estas cuestiones en círculos bastante amplios. Si logramos contener la actual ola de represión y la izquierda consigue superar sus impulsos suicidas para construir sobre los cimientos que se han puesto durante el último decenio, la organización de una sociedad industrial conforme a los principios verdaderamente democráticos, que somete al trabajo y la comunidad en un control también democrático, pasará a ser el principal tema de reflexión para todo aquel que sea sensible a los problemas de la sociedad contemporánea. Y a medida que se genere un movimiento de masas favorable, el socialismo libertario, la reflexión dará paso a la acción. En su manifiesto de 1865, Bakunin predijo que un elemento importante de la revolución social sería esa fracción inteligente y verdaderamente noble de la juventud que, pese a pertenecer por nacimiento a las clases privilegiadas, harán suya la causa del pueblo gracias a sus generosas convicciones y ardorosas aspiraciones. ¿Acaso pueda considerarse el movimiento estudiantil de los años 60 un primer paso hacia el cumplimiento de su profecía? Daniel Goering ha emprendido lo que él describe como un proceso de rehabilitación del anarquismo. Sostiene, y en mi opinión de forma muy convincente, que las fructíferas ideas del anarquismo han conservado su vitalidad y, una vez revisadas y cribadas, podrían ayudar al pensamiento socialista contemporáneo a tomar un nuevo rumbo y contribuir a enriquecer el marxismo. De esas anchas y robustas espaldas del anarquismo, ha escogido para examinar con detenimiento aquellas ideas y acciones que cabrían adscribir al socialismo libertario. Es algo natural y oportuno. Dentro de este marco da cabida tanto a los grandes portavoces del anarquismo como a los movimientos populares inspirados por sentimientos e ideales anarquistas. Goering no se ocupa únicamente del pensamiento anarquista, sino también de las acciones populares espontáneas que en el transcurso de la lucha revolucionaria son las que, en la práctica, crean las nuevas formas sociales. Se ocupa por igual de la creatividad y de la intelectualidad. De los logros pasados, Goering trata asimismo de extraer lecciones que pueden enriquecer la teoría de la liberación social. Para aquellos que, además de entender el mundo, aspiren a cambiarlo, no hay mejor modo de abordar un estudio no hay mejor modo de abordar el estudio de la historia del anarquismo. En l'Anarchisme, Goering sostiene que el anarquismo del siglo XIX fue un movimiento sobre todo doctrinal. Del siglo XVIII fue un movimiento sobre todo doctrinal, mientras que en el siglo XX ha sido para los anarquistas un periodo de práctica revolucionaria. La suya es una interpretación del anarquismo que apunta de forma consciente hacia el futuro. Arthur Rosenberg señaló en cierta ocasión que las revoluciones populares se caracterizan por su aspiración a reemplazar un gobierno feudal o centralizado basado en la fuerza, por alguna suerte de un sistema comunal que conlleve la destrucción y disolución de una forma vieja de Estado. Este sistema será o bien socialista o bien una forma extrema de democracia, premisa del socialismo, pues este solo puede hacerse realidad en un mundo en el que el individuo goce del mayor grado de libertad posible. Se trata, añade, de un ideal comunal a Marx y a los anarquistas. Esta lucha natural por la liberación es contraria a la tendencia actual hacia la centralización de la vida económica y política. Hace un siglo Marx escribió que la burguesía de París comprendió que no habría más alternativa que la comuna o el imperio, fuera cual fuera el nombre bajo el que ésta resurgiese. En el aspecto económico, el imperio los habría arruinado dilapidando la riqueza pública, dando pie a enormes estafas financieras, prestando pecho a la concentración artificialmente acelerada del capital, que supuso la expropiación de muchos de sus miembros. Lo había suprimido políticamente y los habría exasperado moralmente con sus orgías,
Había herido su volterianismo al confiar de la educación de sus hijos a los freres ignorantes, y había soliviantado su nacionalismo francés, abocándolos a una guerra que solo podía ofrecer una compensación para la ruina que había causado la caída del imperio. El mísero Segundo Imperio era la única forma de gobierno posible en una época en que la burguesía había perdido ya la facultad de gobernar la nación y la clase obrera aún no la había adquirido. No sería muy difícil reformular la frase para moldearla a los sistemas imperiales de 1970. Libera al hombre de la lacra explotación económica y la esclavitud política social libera al hombre de la lacra de la explotación económica y la esclavitud política y social. Sigue siendo la tarea fundamental de nuestro tiempo, y mientras sea así, las doctrinas y las prácticas revolucionarias del socialismo libertario podrán servirnos de inspiración y guía. 2. El futuro de la anarquía. Más allá del capitalismo. Hombre. Viendo sus reflexiones sobre la deserción o abolición del capitalismo, ¿qué sistema pondría usted en su lugar? ¿Yo? Es decir, si alguien se encontrara en situación de concebir un nuevo sistema y ponerlo en marcha, ¿qué le recomendaría? Bueno, para empezar, creo que es intolerable eso que en el siglo pasado dio a llamarse como esclavitud salarial. No creo que haya que forzar a la gente a alquilarse para sobrevivir. A mi entender, las instituciones económicas deberían administrarse democráticamente y las riendas deberían llevarlas sus participantes y las comunidades en las que viven. No creo que sea posible concebir una sociedad que funcionara de este modo, empleando diversas formas de feudalismo y la libre asociación. No digo que alguien en concreto pueda idear un sistema parecido al detalle. Nadie tiene inteligencia suficiente para diseñar una sociedad entera. Hay que experimentar, pero los principios razonables sobre los que construir una sociedad me parecen bastante claros. La mayoría de los sistemas de economía planificada son contrarios a los ideales democráticos y terminan por irse a pique. Bueno, eso depende de la economía planificada a la que se refiera, porque hay de muchas clases. La estadounidense, sin ir más lejos, es una economía planificada. Siempre nos referimos a nosotros mismos como un libre mercado, pero esos son pamplinas. Los únicos sectores de la economía estadounidense que son competitivos en el plano internacional son los planificados, los subvencionados por el Estado, la agricultura intensiva, que tiene un mercado estatal garantizado en caso de excedente, la industria de la alta tecnología, que depende del Pentágono, o la farmacéutica, que recibe enormes subvenciones de fondos públicos para la investigación. Estas son partes de la economía estadounidense que de verdad funcionan. Y si usted visita los países asiáticos que hoy pasan por ser los grandes fenómenos de la economía mundial, China, ya sabe, esos que todo el mundo celebra como el nuevo triunfo de la democracia libremercadista, verá que no guardan el más remoto parecido a la democracia del libre mercado. Formalmente son estados fascistas, economías de organización estatal administradas en cooperación con inmensos conglomerados de empresas. Eso es fascismo, ni más ni menos. No tiene absolutamente nada que ver con el mercado libre. Ahora bien, es verdad que hasta cierto punto esta clase de economías dirigidas no han funcionado o lo han hecho de otro modo. Durante la era de la Unión Soviética, por ejemplo, las economías planificadas de Europa del Este estaban tan centralizadas y hiperburocratizadas que no eran en ningún caso eficientes, pero proporcionaban al pueblo una especie de red de seguridad mínima. En cualquier caso, todos estos sistemas han sido muy antidemocráticos en la Unión Soviética, por ejemplo. No intervenía ni un solo campesino u obrero en la toma de decisiones.
Hombre, parece difícil encontrar un prototipo político que encame ese ideal. Es cierto, en el siglo XVIII habría sido igual de difícil encontrar un prototipo de democracia, y no por eso dejaba de haberlo. De hecho, un siglo después ya estaba en marcha. A menos que uno crea que hemos llegado al fin de la historia humana, no hay argumentos para decir eso no existe. Hace 200 años ya costaba lo suyo imaginar un mundo en que la esclavitud fuera abolida. El experimento de Kubitz. Otro hombre. ¿Se pueden tomar decisiones democráticas sin burocracia de por medio? No veo de qué modo la masa de población podría tomar parte activa en las decisiones que precisan una sociedad tan compleja como la nuestra. No, yo tampoco. Creo que parte de la responsabilidad hay que delegarla. Lo esencial es saber dónde reside la última instancia de la autoridad. Está claro que el pueblo debe ser representado. Eso lo sabemos desde las primeras revoluciones democráticas modernas del siglo XVII-XVIII. Ahora bien, ¿quiénes nos representan? ¿Son nuestros iguales, como se suele decir, o nuestros superiores? Supongamos que vivimos en una comunidad y queremos llegar a alguna clase de acuerdo con la comunidad vecina. Si ambas comunidades son de cierta magnitud, no vamos a poder ir todos juntos a negociar y esperar que ellos hagan lo mismo. Tendremos que delegar nuestra negociación a representantes. La cuestión es, ¿quién tendrá el poder de autorizar estas decisiones en última instancia? Bien, si en efecto se trata de una democracia, ese poder residirá en el pueblo, no solo formalmente, sino en práctica. Es decir, que los representantes podrán ser destituidos, deberán rendir cuentas a la comunidad y podrán sustituirse cuando convenga. De hecho, lo ideal sería que las sustituciones fueran frecuentes, de modo que la representación política formara parte de la vida de todos. Pero le doy la razón en que no es posible que todo lo decida la masa. Es algo inviable, no conduciría a nada. Hay que elegir comités que estudien cada asunto e informen a la comunidad, y así con todo. Lo que debemos preguntarnos es ¿quién tiene el poder? Hombre, el modelo que describe suena parecido al de los kibbutz, comunas agrícolas de Israel. Sí, el kibbutz es en efecto lo más próximo a una democracia plena que existe en la actualidad, creo yo. Pasé una temporada en uno de ellos y estuve de quedarme precisamente por eso. Pero la vida está repleta de ironías y como he ido adivinando con los años, el caso es que de puertas dentro los kibbutz son democracias muy auténticas, pero tienen otras facetas que no me gustan en lo más mínimo. En primer lugar, son extremadamente racistas. No creo que haya un solo árabe en ningún kibbutz de Israel. Es más, por lo visto les han negado la entrada a muchos de ellos. Cuando se forma una pareja de un miembro del judío kibbutz y un árabe, se suele acabar por mudarse a un pueblo árabe. Otra cosa que no me gusta es la relación que mantienen con el Estado, algo de lo más desagradable y de lo que me he enterado hace poco, aunque es así desde hace mucho tiempo. En parte los kibbutz funcionan económicamente porque reciben considerables subvenciones estatales. A cambio de esas subvenciones, proporcionan a Israel el cuerpo de oficiales de sus unidades militares de élite. ¿Quién va a las escuelas de formación de piloto, tropas de asalto y demás? Los chicos del kibbutz. Este es el trato. El gobierno los subvenciona y ellos le proporcionan su guardia pretoriana. Por otro lado, creo que si los chicos del kibbutz acabaran sirviendo en la élite del ejército es por parte debido a la educación que han recibido. Y es un hecho preocupante porque para cualquiera que compartan mis ideas libertarias. Porque verá, en la estructura libertaria de los kibbutz hay algo muy autoritario. De hecho, pude comprobarlo cuando viví en uno de ellos. Existe una tremenda presión del grupo sobre el individuo para que se comporte como los demás. No es que haya una fuerza concreta que lo obligue, pero la presión del grupo es muy poderosa. Nunca acabé de comprender la dinámica de este fenómeno, pero era algo constatable en la práctica. El miedo a la exclusión era enorme. Y no le hablo de la exclusión física, de no dejar a alguien entrar al comedor, no.
Me refiero a la exclusión más abstracta que aparta al individuo de la empresa común. Es como la exclusión familiar. Si a un niño su familia lo excluye, es decir, le permiten sentarse en la mesa pero no le dirigen la palabra,